Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en vivo en Quiero Saber. Este es tu programa que transmitimos de tiempo en tiempo para acercarnos, hacer un tiempo de conversación y poder tener una charla a través del internet, ahora a través de Facebook, para que pongamos sobre la mesa algunos temas que son de interés, que son pueden ayudarnos a mejorar nuestras condiciones y lo que nosotros hacemos cada día. Así es que hoy en particular estamos hablando de hacer el hábito de leer. Quiero agradecer a todos aquellos que se conectan con nosotros, aquellos que nos siguen en vivo, aquellos que están esperando el momento de nuestra transmisión, lo cual les agradecemos muchísimo, de verdad. Muchas gracias porque de repente nos ha sorprendido la cantidad de reproducciones que han tenido los videos. Creo que lo que queremos hacer ahora es contribuir, acercarnos a cada uno de ustedes. Lamentamos el retraso, nos atrasamos casi por 10 minutos, pero ya estamos aquí, ya estamos en vivo, así es que comparte el enlace, comparte este video, que otros más se vayan conectando y podamos estar en esta transmisión ahora acerca de Quiero Saber. Hoy es día 25 de abril. Quiero hacer una aclaración. Hace unas transmisiones atrás me equivoqué en la fecha, dije 29 de abril y apenas era 21 de abril, así es que por ahí, para la fe de ratas, solamente corregir esa fecha. Pero gracias a todos los que se van conectando, gracias a los que nos están siguiendo, los que esperan la transmisión, les enviamos un fuerte abrazo, esperamos que sean bendecidos. Gracias Francisco Flores, agradecemos que te estés conectando, un abrazo fuerte para ti también, muchas bendiciones Francisco, que estés muy bien, y esperamos que se vayan conectando, que estén aquí con nosotros. Si tú no sabes quién soy, ahí en el perfil de Facebook aparece mi nombre, soy Axa Macedo, estoy para servirte, qué gusto que estés con nosotros, y este es un video más en vivo de Quiero Saber. Y me pareció interesante compartir este tema, porque ahorita que están muchos en descanso y en casa, en cuarentena, ya de repente no saben qué hacer con el tiempo, ya se aventaron todas las series de Netflix, ya jugaron sus juegos de video y ya hicieron todo lo que tenían que hacer, ya limpiaron la casa hasta el más pequeño de los rincones y ya no saben qué hacer, y el hábito de la lectura no lo tenemos ni de chiste. Así es que a veces nos cuesta mucho trabajo tomar un libro, enriquecernos con la lectura y fortalecernos a través de cualquier tipo de lectura, de cualquier tipo de libro, de cualquier tipo de escrito que te pueda llegar a tus manos. No tenemos el hábito de leer, y como no tenemos el hábito de leer, nos cuesta mucho trabajo hacernos el hábito de la lectura. Y por eso quiero en esta ocasión compartir con ustedes acerca precisamente de cómo podemos hacer el hábito de leer. Bien, ¿se puede hacer un hábito? Claro que sí. A través de una rutina, a través de una disciplina, a través de ejercer cualquier tipo de ejercicio, la práctica cotidiana, el poder compartir con otros, agruparte con otros para ir al gimnasio, para guardar una dieta, hacer un compromiso, hacer una promesa, tener un deseo personal, y eso hace que vayamos generando en nosotros el hábito de hábitos que podemos enriquecer, fortalecer y hacer que sean posibles en nuestras vidas. Pero hay hábitos que no nos gustan simplemente porque no estamos acostumbrados y no lo vemos como algo importante en nuestras vidas. Leer es un hábito que vale la pena conservar, que vale la pena tener. Déjenme hacer aquí un movimiento en el celular para evitar los sonidos. Denme un momento. Gracias. Pero estaba tratando aquí de resolver para que no esté chillando el celular. Como estamos transmitiendo por medio del celular, así es que, perdón, estaba haciendo un movimiento aquí para que no se haga no esté sonando el celular y esté interrumpiendo la transmisión, o simplemente quede ahí en la transmisión. Osiris, hola, un gusto si todavía estás por aquí viéndonos, qué gusto, un abrazo bien fuerte. A Elvia, un abrazo fuerte.
Les saludamos, Profeta Alexandra Quesada, un abrazo fuerte. Si todavía nos están viendo por ahí, les bendecimos. Bueno, entonces difícilmente podemos generar hábitos de la nada. O sea, los hábitos no salen de la nada. Los hábitos son establecidos a través de nuestras rutinas, a través de nuestras actividades diarias, a través de lo que hacemos cotidianamente. Se van generando hábitos que ya de repente se vuelven tan naturales en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos. A veces hábitos que ya forman parte de nuestro diario vivir, que incluso los hacemos mecánicamente, no estamos pensando en cumplirlos, no estamos pensando en realizarlos, solamente los hacemos, ya pasan en nuestras vidas. Esos son hábitos. Lamentablemente hay hábitos que quisiéramos tener y no los tenemos porque no buscamos construir estos hábitos, y algunos de estos hábitos nos perjudican, nos dañan, nos afectan, y incluso aunque quisieras cambiarlos, no lo logras. Hoy no voy a hablar de todos los hábitos, solamente quiero platicar contigo de cómo podrías hacer o tener el hábito de la lectura. Para algunos no nos gusta leer, y generalmente cuando decimos ahora sí voy a leer, compramos libros de manera ociosa, compramos muchos libros y los tenemos porque se supone que en algún momento los vamos a leer, porque nos hicimos el propósito de leer, y entonces ahí compramos libros. A veces compramos solamente libros porque queremos decorar un librero, un espacio vacío que tenemos en casa, y compramos libros. A veces no sabemos ni qué libros compramos y los compramos solamente para decorar. De verdad, hay gente que hace eso, que tiene libros en casa, en el estudio, en la oficina, en el trabajo, y los tiene solamente para decorar, no los tiene para leer, los tiene para ocupar un espacio y que se vea bonito, incluso quizás hasta para aparentar que es gente que le gusta la cultura, que le gusta leer, y entonces tiene unos libros por ahí que simulan ese hábito. Pero bueno, hay gente que compra libros solamente para acumular libros. Honestamente, por mucho tiempo ese era mi hábito, no era leerlos, solamente era acumularlos, y yo decía algún día los voy a leer, algún día tomaré el tiempo para leerlos, y entonces solamente los iba acumulando. Entonces sí es verdad que podemos hacernos el hábito de leer, por supuesto. Si tú no tienes el hábito de la lectura, quédate hasta el final de este video. Esperamos que sea de bendición, que te podamos ayudar a hacerte el hábito de la lectura. No importa qué tipo de lectura necesites, a veces necesitamos solamente generar ese hábito, producirlo en nosotros y estar conscientes de que sí podemos hacernos ese hábito que nos hace falta o que se vuelva necesario. Ahora más en estos días que no tenemos mucho que hacer, quizás puedas optimizar tu tiempo y sacar ventaja de esta cuarentena y leer el libro que no has terminado, leer la Biblia si tienes problemas para leer la Biblia, dejar de tomar un libro y quedarte dormido. Apenas hay gente que usa los libros como somníferos, solamente los abren y inmediatamente les da sueño, aunque toda la noche no puedan dormir, pero solamente abren un libro y inmediatamente se duermen. Ese es parte del hábito, es parte de lo que hacen, de lo que se vive, de lo que sucede en sus vidas, y por esa razón no leemos porque tenemos un problema. Los hábitos se generan, los hábitos se aprenden, los hábitos se vuelven algo que nosotros cultivamos o que practicamos de manera cotidiana, que eso nos da la facultad de tener ese hábito. El hábito no sucede por arte de magia, ni por buenos deseos, ni porque sea un propósito de año nuevo y tú dices me hago el propósito de año nuevo y entonces ya durante todo el año y el resto de tu vida ya tienes el hábito. No, eso se aprende, y a veces tenemos que desaprender cosas que impiden que aprendamos nuevos hábitos. Lo más difícil para el ser humano es desaprender algo, y eso es algo que complica precisamente aprender un nuevo hábito. Entonces los hábitos se aprenden, vamos a hacerlos necesarios a nuestras vidas, y entonces conforme más se haga necesario a tu vida, entonces más lo vas a procurar y vas a procurar tenerlo. Es como platicaba con mi hijo David y le decía que si tú tienes un hábito o te quieres hacer el hábito, por ejemplo, de ir al gimnasio, si no tienes la motivación adecuada, no hay una razón por la cual
tener ese hábito de ir al gimnasio, vas a ir, vas a pagar tu inscripción, vas a pagar tu anualidad y vas a pararte la primera semana y las siguientes semanas del año ya no vas a volver a ir porque no tienes el hábito y no tienes la motivación, no tienes la razón para ir. Pero si lo que quieres es tener una mejor figura, una mejor apariencia, si lo que quieres es cuidar tu salud, entonces hay una razón por cual ir. Y eso hará que te motives o que tengas la necesidad de cultivar y fomentar ese hábito. Así son todos los hábitos de dieta, los de lectura, la alimentación, el ejercicio, lo que sea que hagas, el estudio. Entonces si no tenemos un hábito, entonces no vamos a poder hacer lo que nos estamos proponiendo. Y en esta ocasión pues sí es precisamente hablar del hábito de la lectura. Bien, quiero enviar un saludo. Por ahí aparece Cintia Mendoza desde Oaxaca, nos escucha. Gracias, Cintia, si todavía andas por aquí, nos da mucho gusto saludarte. Beto Bernal, gracias, Beto, esperemos aprender otra vez algo hoy. Que Dios te bendiga mucho, gracias por estar aquí con nosotros. Espero que sea una noche agradable para ustedes. Francisco Castillo, brother, un abrazo fuerte, que sea de bendición. Por ahí compartan el video para que otros más estén añadiendo en esta noche. Memo, un abrazo fuerte, Memo. Sabemos que la batalla que están librando es dura en el sector salud, pero todo puede ser para bien. Recuerda que Dios está en control de todas las cosas, Memo, y esto también pasará. Estamos orando por ti, por tu familia, para que todo esté bien. Siéntanse seguros en la labor que realizan y Dios les guarde y les proteja. Beto me hace un comentario por aquí, aprovecho para leerlo. Dice: está siendo mi nuevo propósito el leer al menos media hora diaria. Sería bueno iniciar así. Está muy bien. De hecho, ahorita vamos a ver cómo podemos ir mejorando nuestro hábito de lectura y cómo es necesario establecer tiempos. El que te establezcas como propósito leer media hora al día es un buen comienzo. Conforme te enriquece la lectura y sientes agradable la lectura, habrá veces que media hora no te alcance, apenas estarás entrando en calor y necesitarás más, 10, 15, 20 minutos más, media hora más para poder terminar tu lectura. Pero ya dependerá de lo que estés haciendo, y por eso es importante algunas recomendaciones para poder tener el hábito de la lectura. Mucha gente se hace el propósito de leer la Biblia a principio de año y le cuesta mucho trabajo hacerlo porque antes no tenían la lectura, el hábito de lectura, y de repente querer entrar de lleno a la lectura como un hábito cuesta mucho trabajo. Y mucha gente se decepciona porque no puede leer, porque no puede completar un capítulo, un versículo, una página, no puede completar un libro, y entonces se frustran y empiezan a sentir la decepción de no lograr su propósito y de no generar el hábito de la lectura. Entonces eso provoca un rechazo hacia la lectura, y ese es precisamente algo que tenemos que entender. Bueno, vamos a hablar entonces de hacernos el hábito de la lectura. Primero, tienes que entender que leer es un placer. Lo primero que tienes que saber es que leer tiene que producir placer, tiene que ser agradable para ti, tienes que disfrutar la lectura. Lamentablemente en México no tenemos la cultura de leer, porque cuando se nos dejaba la lectura o cuando teníamos que leer, incluso algunos tienen traumas con la lectura. Por ejemplo, si te tocó que en la primaria te tocaba pararte y leer delante de todos tus compañeros y tartamudeabas en tu lectura, no veías bien las letras, no entendías la lectura, o la maestra preguntaba ¿qué entendiste? Y eso generaba un problema en ti. Entonces cuando tú ya quieres superar ese trauma, es muy complicado si no lo has superado antes. Para ti hay ya dentro de ti un rechazo directo hacia la lectura porque no te gusta. Entonces, de entrada ya hay un problema con la lectura. No nos parece agradable leer, no nos parece un gusto que nos podemos dar o un momento que podemos disfrutar. Al contrario, parece un castigo. La gente dice que leer es para gente aburrida. Pensamos que los nerds
los mataditos, decimos, la gente, un genio son los que leen, y que la gente normal no está hecha para leer, que no tenemos ese hábito. En México no se nos enseña el gusto por la lectura, se nos obliga a leer, se nos enseña que leer es una obligación porque tenemos que hacer tareas, resúmenes de monografías, de biografías, que tienes que leer para hacer el resumen, tienes que investigar para hacer el resumen, y no se nos genera un gusto por la lectura. Entonces lo primero que hacemos es rechazar la lectura porque no nos parece algo agradable leer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender que leer puede ser un placer. Si tú tienes el concepto de que leer es un castigo, incluso yo he visto dentro de la fe cristiana, he visto a papás que castigan a los hijos con lectura. Creo que en alguna ocasión, cuando mis hijos eran más pequeños, yo los castigué en algún momento con la lectura de la Biblia, y después me arrepentí de ello, porque lo que menos quería es que vieran la lectura de la Biblia o de la palabra de Dios como un castigo. Y entonces corregí eso y busqué o procuré que mis hijos tuvieran el hábito de la lectura. Tampoco es un castigo que impongo el leer la Biblia. Sin embargo, de repente los desafío a hacer una lectura. Recién hace una semana más o menos, desafié a mis 3 hijos, agarré 3 libros, hice un sorteo con ellos y les dije que escogieran un número. Escogieron su papelito, les tocó el número y ya los libros estaban marcados con ese número, y les di un desafío de 3 días para leer ese libro. Cada uno tenía un libro y tenían 3 días para leerlo. Al principio, ahora quiero decirte que esos 3 libros ya los leí yo y me parecen lecturas muy ligeras y muy agradables. Son libros que me gustan mucho. Algún día te los recomendaré para que los tengas, los consigas y sepas de cuáles son. Y entonces se los di, y ellos tenían el desafío de en 3 días terminar sus libros. Eran libros de 150 páginas, 200 páginas. Eran libros pequeños y de lectura muy, muy amena. Así es que se los di y tuvieron el desafío de leer. Uno de ellos terminó su libro, los otros 2 no lo terminaron, y lo terminaron en días posteriores, pero no era un castigo, era un desafío el poderlo leer, y cuando lo leyeron, la lectura les pareció muy interesante. Así es que debemos de dejar de pensar que la lectura es un castigo. Si tú castigas a tus hijos con leer o con leer la Biblia, no les estás fomentando el hábito de la lectura. Y cada vez que ellos tomen un libro para leer o la Biblia para leer, cada vez que lo tomen, lo verán como un castigo, y entonces interiormente ya hay un rechazo. Entonces, si tú ves la lectura como algo negativo en tu vida, no verás o no tendrás la oportunidad de verlo de manera diferente. Si tú ves la lectura como algo que no es para ti, porque no hay nada mejor que hacer, porque ya se acabó la programación de la televisión, porque no pagaste Netflix este mes y entonces te quedaste sin el servicio, o televisión por cable, o no tienes internet, o tu celular se descompuso, y como no tienes nada mejor que hacer, lees. Entonces leer no será una opción para mejorar, sino será solamente un hábito, será solamente un castigo o una última opción que no tuviste otra más que hacer, y solamente eso te quedó. Pero leer debe ser un visto de manera distinta. Entonces tienes que ver que leer es un placer. Aunque tú digas, es que a mí no me gusta leer, es que yo no puedo leer, no sé leer, nunca me enseñaron el hábito de la lectura, leer se me hace aburrido, leer no es provechoso para mí. Si tú lo empiezas a ver desde esa manera, entonces vas a tener un conflicto para mejorar tu hábito hacia la lectura. Entonces es un bloqueo que nosotros tenemos en cuestión de nuestro sentir y en cuestión de nuestra manera de pensar, pero puedes corregirlo cambiando tu manera de pensar. Los hábitos se cambian, los hábitos se corrigen, los hábitos pueden mejorarse para nosotros, y podemos cambiar lo que nosotros estamos decidiendo respecto a algún tipo de hábito. Entonces, primero tienes que pensar que es bueno para ti, que debería de ser una prioridad la lectura como algo que te favorece, que te ayuda.
deberías de pensar que leer te ayuda a mejorar tu vida. Y ahorita vamos a ver por qué, pero leer te ayuda a mejorar tu vida. Y entonces algo que tienes que pensar y en algo de lo que tienes que observar cuando no tienes el hábito de la lectura es cambiar tu manera de concebir la lectura. No es un castigo, no es tu última opción, no es como estudiar. Leer no es como estudiar es una cosa y leer, al tener un hábito de lectura, es muy diferente a estudiar. Por eso muchos estudiantes rechazan la lectura porque creen que es como estudiar y decir, después de ir a la escuela, después de machetearle a los libros, después de estar en clase, después de haber investigado horas y horas en internet, que honestamente hoy ya no leen mucho, y después de todo eso, ¿todavía me pides que lea un libro? Me estás castigando, es una ofensa a mi inteligencia. Y entonces no tenemos el hábito de la lectura porque rechazamos de entrada la lectura. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento acerca de leer. Ese pensamiento de que no me gusta, no es para mí, no estoy acostumbrado, no tengo el hábito, leo y no comprendo, son pensamientos que impiden de entrada, que rechazan de entrada lo bueno que es leer. Eso es algo que tienes que cambiar. Y el consejo es, para cambiar ese hábito, para cambiar ese pensamiento, es pensar que leer puede ser bueno, es placentero y te va a gustar mucho. Conforme vayas adquiriendo el hábito de la lectura, empezarás a tener una mejoría y un mejor aprovechamiento cada vez que tú leas. Aprovecho para saludar a Matilde Vergara Ortiz, un abrazo fuerte, que estés muy bien. Silvia Natalia, un abrazo fuerte, si todavía nos estás viendo, que estés muy bien, hija, un abrazo fuerte. Eric Gómez, hijo, que estés muy bien, un abrazo bien fuerte para ti, para tu esposa, Dios te bendiga. Api Reyes, hola Lupita, qué bueno. Qué bueno que nos están viendo. Sí, al final les voy a hacer unas recomendaciones de unos libros que sería bueno que le dieran una ojeada, algunos libros que vale la pena, sobre todo para esta temporada de ansiosidad, de angustia, de no saber qué viene, de incertidumbre, de duda y temor. Les voy a hacer una recomendación de un libro que está muy bueno, que vale la pena que lean. Así es que quédense hasta el final, le haré la recomendación. Y Francisco Javier, qué bueno que nos escuchan. Si todavía andan por aquí, algunos entran, nos ven y se van, pero si tú te estás quedando aquí a escucharnos en Quiero Saber, espero que esta charla pueda servirte para mejorar tus hábitos de lectura. La mayor parte del tiempo, cuando nos vemos obligados a leer, es porque nos dejaron tarea en la escuela o le dejaron tarea a nuestros hijos, y entonces hay que leer y hay que hacer el resumen y hay que hacer el cuadro sinóptico y hay que hacer el mapa mental, y entonces estamos obligados a leer, y entonces no vemos la lectura como una opción para nosotros, como algo que nosotros podríamos escoger, sino que leemos porque nos vemos obligados o porque nos obligan a leer, no porque tú lo desees, sino porque te están obligando. Y si esto es así, si tú lo estás mirando de esta manera, entonces cada vez que veas un libro vas a sentir un rechazo inmediato hacia ese libro, es decir, yo no lo voy a leer ni de chiste, porque ya hay dentro de ti un sentimiento de rechazo. Sin embargo, tienes que ver, como dije hace un momento, tienes que ver la lectura como una oportunidad de crecimiento, de mejora para tu persona, de enriquecimiento cultural y personal, para aprender cosas nuevas, para saber algo que no sabías, para mejorar tus condiciones emocionales, mentales y en muchas ocasiones hasta tus circunstancias. Muchos cristianos dicen que conocen la Biblia, pero lo que conocen de la Biblia es lo que su pastor les predica el domingo en la iglesia, y eso es todo lo que saben. Muchos católicos se enojan con los cristianos porque los cristianos citamos la Biblia y ellos desconocen si lo que estamos citando realmente está en la Biblia o no. Y muchos testigos de Jehová citan la Biblia porque se han aprendido los textos de la Biblia y refutan a través de los textos de la Biblia, pero realmente no hay una comprensión total de lo que están citando. Entonces, de repente vemos la lectura como
como un castigo, como una obligación leer, pero no es una obligación. Debes de verlo como una oportunidad para ti, debes de verlo como algo que te va a producir un crecimiento, debes de verlo como una oportunidad de sentirte bien. Leer te puede ayudar a sentirte bien, leer te puede ayudar a despejar tu mente, a tener esperanza, a aprender de la experiencia de otros, a conocer, incluso puede ser como viajar en tu imaginación. Y mucha gente no lo ve así. Bien, ¿y por qué no lo ve así? Porque la vez que decidieron empezar a leer, escogieron el peor libro para leer. Déjate enseño. Te enseño un pequeño libro. Este libro se llama Cálculo con Geometría Analítica. Y entonces alguien que quiere empezar a leer se consigue un libro de este tamaño y empieza a querer leer con un libro de este tamaño. Si tú vas a empezar a leer este libro y de este tamaño, no te va a dejar el hábito de la lectura, no te va a enseñar un hábito de lectura, va a ser un rechazo hacia tu pensamiento, porque va a ser frustrante que empieces a hojear el libro y no lo termines, y entonces te frustra porque es un ciclo incompleto que frustra tu deseo de leer, y entonces te sientes incómodo. He visto gente que, me recuerdo hace unos años, empezó a salir una serie de libros de J.J. Benítez que son El caballo de Troya. No sé si alguna vez has visto El caballo de Troya. Sí, vamos a poner ese ejemplo. Son libros muy gruesos y de una lectura un poco compleja. No es una lectura emocionante de ciencia ficción, de religión, de fe, es una serie de libros muy, muy interesante, muy buena. Es una lectura interesante para los que les gusta la aventura, la ciencia ficción, la imaginación, que les gusta tocar temas espirituales y temas desconocidos, y de repente J.J. Benítez se puso de moda, y entonces tú veías en el metro, en el camión, en la calle, veías gente que traía su librote en las manos y decía, ¿cómo pueden leer eso? Y gente compraba el libro solo porque estaba de moda. Y entonces lo compraban y lo empezaban a hojear y les parecía aburrido, tedioso, cansado, y terminaban botando el libro. Y digo terminaban botando el libro porque si algo me gusta a mí es ver en los tianguis, sobre todo en los puestos de libros, ver los puestos que tienen ahí de desecho, que ya nadie quiere, y ellos los compran y los venden o los revenden. Y me he encontrado muchos libros así, muchos libros gruesos, como el de Azteca, por ejemplo, o el Don Quijote de la Mancha, que son libros muy gruesos, que son libros de lectura muy intensa, que requiere toda tu atención y tu concentración. Y hay gente que quiere empezar con un libro de ese tamaño. Lo que yo recomiendo es que no se empiece con un libro de ese tamaño. Entonces el segundo punto sería elegir el libro correcto. Tienes que elegir un libro correcto, un libro que te parezca interesante. Parece burla o parece de chiste, pero mucha gente, no sé si has oído hablar del libro de Juan Salvador Gaviota. Es un libro muy delgadito, que mucha gente dice, ya compraste tu libro de motivación. No, es un libro de una lectura muy ligera, muy sencilla, y que puede ayudarte a empezar o adentrarte en la lectura. ¿No te gusta Juan Salvador Gaviota porque es de motivación y de superación? Bueno, seguramente has oído del libro de El Principito. Es un libro sencillísimo, que es encantador para los niños, que si tú no tienes el hábito de la lectura, te recomiendo que lo leas, que empieces a leer el libro del Principito, y empieces por ahí, con libros pequeños, con libros sencillos, con libros que te pueden ayudar a empezar a adentrarte en el tema de la lectura. Sigo saludando por aquí. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber. Ya sé que me quedan pendientes 2 preguntas, una la de Beto y la de Lupita, acerca
del tiempo para leer. Creo que ya más o menos te respondí por ahí, Beto. Y a Lupita, ¿qué libro le recomiendo? Ahorita al final le respondo eso, pero háganos saber sus comentarios. Lorena, un abrazo fuerte si todavía andas por aquí, te enviamos un abrazo bien fuerte. Raúl Fernández Rodríguez, saludos. Adriana Jiménez también, saludos. Esperamos verlos pronto, Adriana, un abrazo bien fuerte. Rocío también ya anda por aquí, le enviamos un saludo. Gracias a los que se van conectando y los que nos están siguiendo, de verdad les agradezco mucho que nos acompañen esta noche. Y compartan el video, háganlo llegar ahí en sus muros para que otros más estén viendo este video. Y ya a lo mejor no lo ven en vivo, pero posteriormente puedan darle una repasada por aquí. Bien. Entonces tienes que escoger el libro correcto. No te apasiones por comprar muchos libros que digas, ahora sí voy a empezar a leer, y vas a las librerías y te compras y te saturas de libros, o vas a las librerías que tienen libros usados y compras la cantidad de libros y gastas mucho dinero en libros y a la mera hora no los lees. Eso es frustrante para muchos porque empiezan queriendo tener un hábito de lectura, pero terminan sin leer nada y solamente es dinero que echaron a la basura porque no lo están aprovechando. Entonces escoge el libro correcto, busca quizás un tema que te interese, busca un tema que te guste, quizás quieras ver una novela, quieras leer una historia de aventura, una policíaca. Hay muy buenos libros. El primer libro que a mí me encantó, que me volví fan, fue el de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, Las aventuras de Sherlock Holmes. Es un libro donde vienen varios casos que Sherlock Holmes resuelve. Me gustó ese libro y es un libro muy muy bueno, que hasta el día de hoy me sigue gustando y me sigue apasionando el tipo de series de televisión o películas donde hay investigación, donde hay policías, donde hay crímenes por resolver, porque este tipo de lectura generó ese gusto en mí. Pero tiene que ser un libro que te guste, un tema que te guste. Te vuelvo a poner el ejemplo. Imagínate que quieres empezar a leer con el libro de cálculo. Si no tienes la necesidad de revisar cálculo en tu vida, ponerte a leer un libro así de mecánica automotriz, si no te llama la atención los motores de los autos, si no es algo que le vas a sacar provecho, más vale que no empieces por ahí. Ya hay gente que ya tiene un hábito de lectura, que ya lleva años leyendo, que ya le gusta leer cualquier cosa que se encuentra, que no le cuesta ningún trabajo tomar un libro de cualquier tema y leerlo. Y no tiene problemas para leerlo. Pero si tú apenas vas a empezar a leer, conviene que empieces por un libro de un tema que te interese, que temas que te ayuden a tu desarrollo personal, temas que te motiven. Si el libro no es lo que esperabas, otro de los problemas que tiene la gente es que agarra el libro, empieza a leerlo y ya 2, 3, 4 páginas del libro no le gusta, y entonces ya no quiere volver a la lectura, pero como ya tiene el libro ahí, ahora lo tiene que terminar y entonces está con la presión encima de leer el libro, pero no puede avanzar porque simplemente la lectura no le gusta, o el libro no le gusta, o el tema no le gusta. Entonces, para evitar eso, si ya empezaste a ojear, te recomendaron el libro y tú creíste que el libro era muy bueno y lo compraste o lo conseguiste o te lo prestaron y el libro no te gusta, no termines el libro. Déjalo ahí, haz una pausa, lo leerás después, quizás cuando ya tengas el hábito de leer, cuando ya sea más común para ti leer, entonces puedes revisar ese libro posteriormente, pero no porque ya lo tienes ahora en tus manos te veas obligado a terminarlo. Eso es frustrante porque no tienes el gusto por leer, te desespera leer un libro que no te gusta y entonces no fomentas la lectura, sino al contrario, te vas alejando de este hábito de leer. Vladimir, un gusto en verte, primo, si todavía andas por acá, un abrazo bien fuerte. ¿Quién más anda por ahí? Doctor Elena, si todavía nos anda viendo, un abrazo bien fuerte, muchas bendiciones. Entonces hay que hacerse el hábito de la lectura. Tienes que, entonces primero, saber que leer es un placer. Segundo, elige el libro correcto, por favor, no te equivoques en conseguirte un libro
porque fulanito ya lo leyó y que perenganito ya lo leyó y ese libro de moda. Recuerdo cuando salió el libro de Harry Potter, todos querían leer Harry Potter, compraban el libro de Harry Potter, estaba muy de moda todos, y no todos tenían el hábito de la lectura y muchos se frustraron, incluso dijeron, no, está más bonita la película. La verdad, si no has leído Harry Potter, qué bueno que no lo leas, pero hay gente que le apasiona ese tipo de lectura y leyeron el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y dicen, está mucho mejor el libro. Yo no he leído esos libros de Harry Potter porque es un tema que no me interesa, no me gusta, no quiero saber de ello y no lo he leído ni lo leeré. Así es que no te puedo recomendar o decir si es un buen libro. Pero hay gente que se apasionó con esos libros y por eso vendieron y se volvió una venta de moda y se volvió un éxito la venta de los libros y después las películas. Pero muchos libros se han convertido en películas y muchas películas se han convertido en libros. Para mi sorpresa, yo creí que la película de E.T., el extraterrestre, de Steven Spielberg, de 1980 y algo, yo creí que era basada en un libro y resulta que no, que primero fue la película, se hizo el guión y después hicieron el libro. Y curiosamente, paseando por un tianguis, me encontré el libro y lo compré porque me gustó la película y yo creí que el libro iba a estar igual que la película. La verdad, hay una gran diferencia entre la película y el libro y me gustó más la película que el libro. Así es que tienes que saber que la lectura no es un castigo. Así es que si compras un libro que no te gustó y estás empezando en la lectura, haz una pausa a ese libro, déjalo por ahí, ponle un separador, ponle ahí una recomendación a ti mismo de leerlo más adelante, leerlo en unos 2 meses, leerlo en unos 3 meses, no sé, o en un año, donde tu hábito de la lectura ya haya mejorado, y pausarlo. Si tú te frustras a ti mismo obligándote a leer un libro que no te gusta, vas a rechazar el hábito de la lectura. Si es que busca lecturas que te gusten, que te sean agradables, que te ayuden, que te parezcan gratas, lecturas que sean para tu gusto algo bueno, algo que estás disfrutando. Ok, un saludo por acá. Gracias, doctora Elena. Matías, un abrazo hasta Houston. Nos están viendo en Houston, Texas. Espero que las cosas estén mejor por allá, Matías. De verdad que esperamos que las cosas vayan tomando su propio cauce. Y te envío un abrazo fuerte hasta allá, mi hermano. Ya hace muchos años que no nos vemos y esperemos que algún día nos podamos ver. Esperemos que así sea. Bien, tercer asunto para generar un hábito de la lectura. Siempre lleva un libro contigo. Miren, estamos acostumbrados a salir con el celular. Salimos a todos lados con el celular para donde vamos. No podemos olvidar el celular en ningún momento, pero nos cuesta mucho trabajo cargar un libro. Y nos cuesta mucho trabajo porque queremos cargar libros como este. Si tú vas a salir a la calle y te llevas un libro pesado, te llevas un libro grande, grueso, choncho, que te lo cargas en tus brazos para dices, voy a aprovechar para leer en cualquier momento que pueda, y solamente sales a pasear el libro, cuando regreses a casa te va a frustrar haberte llevado un libro, y la siguiente vez que tengas oportunidad de llevarte un libro no te lo vas a llevar porque es cansado, es pesado. Si vas a llevarte un libro a la calle, cuando vas a ir a la escuela, a algún trabajo, a algún lado, a esperar a alguien o a hacer algún tipo de compra, un trámite al banco, llévate un libro ligero, un libro que puedas cargar en tus manos, que no pese, que no sea gravoso para ti cargarlo, y entonces en cualquier espacio que tú tengas para leer, vas a parar, vas a abrir ese libro y vas a poder leer. Así es que siempre lleva un libro contigo. Eso va a generar el hábito de la lectura. Nosotros generalmente a donde vamos llevamos el celular y entonces tenemos el hábito de revisar el celular. Si quieres cambiar ese hábito, entonces en lugar de abrir el celular, mejor abre un libro, y ese libro que tengas a tu alcance va a ayudarte a mejorar tu hábito. Recuerda que leer es un hábito. Tener el hábito de la lectura te ayuda, te favorece y te enriquece. Pero
no se genera por arte de magia. Tienes que generar tú ese hábito, tienes que provocar que eso pase. Tienes que provocar que se produzca en ti. Por eso es importante que lleves un libro. Si te llevas un libro de estudio, por ejemplo en el transporte público, y tu libro de estudio es grande, choncho, pesado, y te lo llevas al transporte público, será muy incómodo poder estudiar. Si al lugar que tú vas es un lugar con mucho ruido y es un libro de estudio, no vas a poder estudiar y entonces te va a frustrar llevar un libro a donde quiera que vayas. Pero si llevas un libro sencillo, si llevas un libro pequeño, hay muchos libros de bolsillo pequeñitos, y no hablo del libro del esclavo. Hay otros libros pequeños, ligeros, de muy pocas páginas, que te pueden ayudar a mejorar el hábito de la lectura. Así es que puedes adquirir ese hábito llevando un libro pequeño donde quiera que vayas. Y entonces, mientras esperas a una persona, mientras estás formado en una fila para hacer un pago, un trámite en el supermercado, y llevas tu libro, puedes sacar tu libro, hojear en lo que te esperas y saber que esa lectura sencilla y ligera que llevaste está procurando generar un hábito en ti. Ok, saludamos por aquí a Vanessa Rodríguez. Un abrazo fuerte, Vanessa, que estés muy bien. Gracias por estarnos escuchando. Gracias a todos de verdad por estar con nosotros. Ya estamos por terminar y no quiero terminar sin darles algunas recomendaciones. Bien, entonces aprovecha para llevar libros ligeros, cortos. Si sales a la calle, llévate un libro ligero, un libro corto, una lectura amena, una lectura sencilla. Incluso puedes llevarte, hay quienes dicen, es que yo no me llevo un libro, me llevo un cómic, una revista de historietas, o me llevo una revista de espectáculos. Yo te recomendaría que procuraras mejor llevarte quizás una revista de ciencia. Un cómic está bien, pero una revista de espectáculos no, porque aunque es generar la lectura, no está generando una lectura sobre una historia o sobre algo concluyente, sino que te cuentan algo que pasó. Es como leer el periódico. Leer el periódico puede ayudarte a fomentar el hábito de la lectura, pero no es muy recomendable que tú bases tu hábito de la lectura solamente a leer noticias o a leer comentarios. Es mejor leer historias completas, libros de investigación, libros de enseñanza que te puedan generar un mejor aprendizaje de algo que estás leyendo, porque eso será lo que nos va a llevar a tener una recompensa. Bien, debes de tener presente que nadie te va a dar el tiempo que necesitas para leer. Nadie. Si tú dices, es que necesito tiempo para leer, no, tienes que buscarlo. Tienes que buscarte ese tiempo en el que puedas leer. Y es una decisión que tú tienes que tomar, porque igual te llevas 20 minutos y de repente he platicado con mis hijos y ellos a veces están jugando un juego de video, y entonces le digo, ¿cuánto tiempo llevas? Y ellos me dicen, no, acabo de empezar. Y generalmente todos decimos lo mismo. Todos decimos lo mismo. Cuando agarramos el celular decimos acabamos de empezar. Cuando empiezas a ver la televisión acabamos de empezar. Y no nos damos cuenta cuánto tiempo ya llevamos ahí. En el celular, en la televisión, en internet. Llevas mucho tiempo. Y es tiempo que no puedas aprovechar. El fin de semana pasado me tocó a mí entrar a la cocina y estaba yo lavando trastes, haciendo el desayuno, luego otra vez volví a lavar trastes y haciendo otras cosas ahí en la cocina. El asunto es que estuve casi como 3 horas en la cocina. Claro, no continuas, sino con sus pausas correspondientes, pero cada vez que entraba a la cocina me hice el propósito de escuchar un audiolibro, que hay un montón en YouTube, y me hice el propósito. El asunto es que hace 8 días sábado terminé un libro, oyéndolo, no leyéndolo, porque no lo tenía en mis manos, y oyéndolo me pude escuchar todo un audiolibro, y fue de verdad uno de los libros que más me han gustado, de Max Lucado. En estas semanas he estado leyendo a Max Lucado, que es un autor que precisamente es el autor del libro que te voy a recomendar al final. Así es que puedes escuchar un audiolibro. No estoy diciendo que estás fomentando la lectura, pero eso va a generar un interés por leer.
Es decir, si tú te la pasas oyendo música, el interés va a generarse por la música. Si te la pasas viendo películas, tu interés va a ser por ver una película. Pero si oyes un audiolibro, eso va a generar interés en ti y va a procurar dentro de tu interior, vas a procurar apegarte a un libro. De verdad vale la pena leer. Así es que busca el tiempo, cada momento puede ser una oportunidad para leer. Y cuarto, por último, en estas recomendaciones que te van a ayudar a mejorar tu hábito de lectura, es que quites todas tus distracciones. Todo aquello que te distraiga debes de quitarlo. No va a ayudarte nada tu celular. Si tú te vas a poner a leer, no te va a ayudar en nada tu celular si lo tienes. Bueno, aquí mientras leo voy a dejar los avisos aquí por si alguna noticia o por si alguien me llama o por si urge la comunicación. Si no te hablaron durante todo el día, no creo que te hablen en los 30 minutos que le vas a dedicar a la lectura. Así es que apaga tu celular, ponlo en modo de vibrador, apaga las notificaciones. Cuando vas a leer tienes que quitar toda distracción que impida que puedas leer. Eso quizás hay quienes ya tienen hábitos de la lectura muy arraigados, que ya pueden leer con música, con ruido, con las noticias en la tele, con la familia haciendo una bulla y un escándalo alrededor, y tienen la facultad de poder leer a pesar de tener todos esos distractores, y te hacen una buena lectura. Pero si tú estás empezando con el hábito de la lectura, conviene que quites todas las distracciones hasta que ese hábito crezca dentro de ti y mejore. Si no tienes el hábito de la lectura, mi consejo es que apagues tu celular, lo pongas en modo de vibrador, apagues las notificaciones y lo alejes de ti lo más que puedas. Si vas a leer, si lo tienes a un lado, no vas a tener un buen hábito de lectura, y eso va a estar generando una muy fuerte distracción alrededor de ti y no te va a estar ayudando a mejorar tus hábitos de lectura. Entonces, quita todas las distracciones, la televisión, el radio, el celular, personas, todo aquello que te pueda distraer, tienes que quitarlas de tu alrededor si estás empezando a producir en ti el hábito de la lectura. Bueno, esos son los consejos que te puedo dar. Te va a ayudar. Tienes que considerar que hay 3 etapas para mejorar tu lectura. Primero tienes que establecerte una señal para leer, es decir, una alarma en tu celular, una rutina, una alarma en tu celular que te avise que es el momento de la lectura. Un horario, pon un letrero en tu cabecera de tu cama, en el buró de un lado de tu cama, en tu escritorio de trabajo, en tu agenda, pon una nota que te recuerde que tienes que leer. Esto lo tienes que hacer como parte de tu vida. Es importante que lo hagas. Para mí hay algo muy importante, además de leer la escritura, que es orar. Y orar para mí es importante, así es que por mucho tiempo te voy a enseñar algo que yo puse en mi escritorio, que es donde estoy ahora. Ese letrero, no sé si lo alcanzaste a ver. Ese letrero yo lo tengo hasta el día de hoy, porque para mí es importante orar. Y perdón el movimiento de la cámara, pero quería enseñarte esta imagen, para que tú vieras que yo me tengo que estar recordando desde hace mucho tiempo que tengo que orar. Ya para mí orar es un hábito, y aún así me lo tengo que recordar. Así es que te tienes que poner una señal, un letrero, algo que te recuerde que tienes que leer. Así es que ponte un letrero, una alarma en tu celular, donde le designes un tiempo a tu lectura, un horario específico, un tiempo específico, algo que te ayude a tener ese tiempo de lectura. Gracias, Francisco, buenas noches, bendiciones, espero que estemos en contacto por aquí. Después ponle la repetición al video para que lo puedas oír. Josefina, Rosas, un gusto, compañera, que estés muy bien, bendiciones a tu vida. Y Arturo también por ahí se unió. Mara también nos manda un mensaje, dice: bendiciones, es importante estar concentrado en la lectura para tener un mejor entendimiento. Es un placer estar gozando de la presencia del Señor. Hay momentos para orar y para leer. Gracias, pastor. Sí, claro. Bueno, yo estoy hablando del hábito de leer
cualquier tipo de lectura, pero sobre todo para los que tienen ganas de leer la Biblia, por supuesto que con mayor razón tienes que quitarte toda distracción. Es importante para que mejoren tus hábitos de lectura. Roberto Beto nos dice por aquí: será bueno leer antes de dormir, no para que te dé sueño, sino porque es el único momento del día en que tengo espacio para hacerlo, después del trabajo y hacer labores en casa. ¿O será mejor crearme un espacio durante la tarde o la mañana? No, cualquier hora para leer es excelente. Lo que importa es que esta es la segunda etapa de tu hábito de lectura. Primero es tu alarma, para que te hagas el hábito de recordar que tienes que leer. Segundo, hazte una rutina. El horario en el que vas a leer, hazlo un hábito. Si lo vas a hacer en la noche, no hay ningún problema, pero sí es importante lo que mencionas, Beto, de que hay gente que lee para dormirse. Lo importante es que no leas para dormirte. De preferencia, si cuando lees te quedas dormido, si te acuestas a dormir. Hay gente que puede leer acostada. Hace muchos años que yo ya no puedo leer acostado porque me duermo. Así es que prefiero leer sentado, y a veces cuando me estoy durmiendo, ya tengo mucho sueño y me estoy durmiendo y no he leído, no he hecho mi lectura, entonces me pongo de pie y camino un poco sin moverme mucho para mantenerme despierto, pero poder concentrarme en la lectura. Se tiene que generar un hábito. Lo puedes hacer, como dice Mara, más bien tienes que hacerlo sin ninguna distracción, por supuesto que sí, pero también tienes que hacer tu lectura como un hábito. Entonces, si lo haces en la mañana, bien. Si lo haces en la tarde, está bien. Si lo haces en la noche, está bien. El horario no es determinante. Por supuesto que si lo último que ves, por ahí dicen los que saben, eso no es algo que yo digo, ni lo sostengo, ni podría demostrártelo científicamente, pero dicen los que saben que con lo último que te quedas en tu jornada del día es con lo que tu cerebro está trabajando durante toda la noche. Así es que si tienes una muy buena lectura, si tienes una muy buena reflexión, si puedes meditar en la Biblia, por ejemplo, es una excelente lectura y lo puedes hacer en la noche antes de irte a dormir, no como pretexto para dormirte, sino más bien como un hábito de lectura, sería una muy y excelente lectura. Entonces lo puedes hacer en la noche, puedes hacerlo en el día, puedes hacerlo en la tarde. De hecho, para leer. Pero si te vas a establecer un tiempo de lectura, te recomiendo que sea un momento de paz y de tranquilidad donde puedas concentrar a tu lectura. Perdonen por esas pequeñas interrupciones, tenemos algunas fallas con el internet, pero ténganos paciencia que aquí nos estaremos conectando. Bueno, y por último de estas etapas, espero haber respondido, Beto, tu pregunta. Y por último de estas etapas, otra vez, ponerte una alarma, hacer una rutina de tu lectura, y por último piensa en la recompensa. Mucha gente no lee porque no encuentra una recompensa, no ve una razón del por qué hay que leer. México es uno de los países con menos lectura en el mundo. Hay países que tienen en promedio países donde la lectura no es su prioridad, pero hay países que tienen un promedio de 7 a 12 libros por persona al año. México tiene un promedio de un libro por persona al año. Somos uno de los países con menor lectura por persona. Ahora, no lo estamos haciendo por ganarle al mundo y tener mejor lectura o mejor promedio de lectura al año, no. Pero cuando tú te haces el hábito de leer, tienes que saber que hay una recompensa. Puedes hacer charlas más amenas, puedes tener comunicación más amena, puedes mantener una conversación de un tema en específico, de algo, con otras personas, y hablar de ese tema con libertad, con tranquilidad, y mejorando la conversación, subiéndole el nivel a tu conversación. Es bueno leer y vale la pena leer. Así es que, Beto, la hora que tú decías leer está muy bien. Yo prefiero el momento donde ya hay más tranquilidad. Hay lecturas que hago durante el día, hay lecturas que hago en el trabajo, hay lecturas que hago cuando espero a mi esposa en el carro, esperando que salga del trabajo, o cuando pasa ella a comprar algunas cosas y yo la tengo que esperar. Yo tengo un libro generalmente cerca de mí y entonces leo. Esta es mi mochila que me llevo al trabajo.
y aquí traigo un libro. Siempre traeré un libro en mi mochila. Si no lo traigo en la mochila, lo traigo en hojas, y si no lo traigo en hojas, lo traigo en mi celular. Pero procuro traer algo que leer. Anteriormente, por ejemplo, cuando íbamos al dentista, leía las revistas que estaban ahí. Casi todos los consultorios tienen revistas, o íbamos a algún lugar a esperar y había revistas y yo leía. Pero un día decidí que no, porque lo que estaba ahí en las revistas no me interesaba y no era algo en lo que quería invertir mi tiempo. Así es que mejor ahora llevo mi propio libro. ¿Hay una recompensa en leer? Sí, siempre hay una recompensa en la lectura. Un viaje, tu imaginación, el crecimiento personal, espiritual y todo lo que se pueda para mejorar tu vida y tu existencia. Así es que bien, hasta aquí mis consejos. Espero que esto te ayude a mejorar tu hábito de lectura. Por supuesto que no son reglas inquebrantables, son perfectibles. Puedes mejorar lo que yo te acabo de sugerir. Es algo que a mí me ha funcionado. Hoy leo constantemente. Me gusta leer, me gusta tener tiempo de lectura. Yo le aconsejo a mi esposa y a mis hijos leer. Tenemos varios libros aquí en la casa. Algún día les enseñaré los libros que tenemos aquí. Muchos libros los he bajado de internet, en páginas permitidas, en páginas que me permiten hacerlo. Hay muchas páginas para ello. De la UNAM, por ejemplo. Últimamente, hace año y medio, hace un año más o menos, el Fondo de Cultura Económica, a cargo de Paco Ignacio Taibo II, ha bajado los precios de los libros de verdad, de manera sorprendente. Si tú quieres conseguir un libro del Fondo de Cultura Económica, lo puedes conseguir. Nosotros tenemos varios aquí, algunos de ellos los han leído mis hijos. De hecho, algunos mi hijo mayor los compró y me los dejó aquí en la biblioteca de la casa, porque vale la pena, de verdad. El Fondo de Cultura Económica, de repente se volvieron precios inaccesibles, no teníamos modo de pagar los precios que estaban pidiendo en el Fondo de Cultura Económica, pero desde hace un año y medio más o menos, los precios han bajado de verdad. Hay libros de hasta de 20 pesos, libros de 18 pesos, de 30 pesos. Yo espero, terminando este tiempo de cuarentena, darme una vuelta por allá al Fondo de Cultura Económica en el centro. Ahorita está cerrado, no vayas, pero me parece que hay libros en Mercado Libre que puedes conseguir. Hay libros muy baratos que puedes conseguir, que vale la pena conseguir y que puedes invertir en ello. Así es que gracias a todos. Estoy checando aquí. Claro, Mara, por supuesto que es también para cultura. Hay que leer por cultura, para enriquecernos nuestra cultura y nuestro pensamiento. Hay muchos libros que vale la pena leer. Y hoy quiero, antes de despedirnos, quiero recomendarles un libro que estoy leyendo, que se llama perdón, es de Max Lucado. Se llama Ansiosos por Nada. Es un libro maravilloso. Si tú sufres de ansiedad, si estás teniendo cuadros de ansiedad y estás batallando con la ansiedad, de repente te desesperas, te angustias, el miedo te gana, se vuelve insoportable el momento diario o de todos los días, lo que estás viviendo todos los días se vuelve insoportable. Tienes miedo por cualquier cosa, ya no sabes qué te espera mañana, no sabes qué pensar mañana. Te recomiendo este libro, se llama Ansiosos por Nada, de Max Lucado. En México lo vende la editorial Grupo Nelson, lo puedes conseguir en las librerías cristianas, ahí lo tienen. Es un libro muy bueno. Vale la pena que lo leas, que lo regales. De hecho, yo ya tengo pensado a dos amigos a los que se los voy a regalar. Ahora que tenga oportunidad lo compraré y se los voy a regalar a ellos, porque son personas muy ansiosas, son personas que se angustian fácilmente y aunque son muy preparados y tienen una capacidad de decisión y que tienen un conocimiento importante, de repente las circunstancias le ganan y la ansiedad provoca enfermedad hasta en su cuerpo.
Entonces, este libro me parece muy interesante. Si tú padeces de ansiedad o conoces a alguien que padece de ansiedad, es un libro fundado en la Biblia, es decir, su fundamento es la palabra de Dios. Max Lucado es un conferencista, es pastor, es un predicador cristiano, es un escritor cristiano, pero aunque este libro tiene su fundamento en la Biblia, te enseña de manera muy clara cómo puedes superar la ansiedad. Les recomiendo entonces Ansiosos por Nada de Max Lucado. Si tú no lo puedes conseguir y dices es que yo no lo tengo, ¿cómo lo consigo? Está muy caro, porque de repente se nos hace muy caro invertir en libros, pero eso sí, invertimos en otras cosas. Entonces gastar 200 pesos en un libro se te hace muy caro. Bueno, si se te hace muy caro, y que me perdone la editorial Grupo Nelson y que me perdone Max Lucado, pero curiosamente ahorita que lo estaba buscando en internet para ver su precio, ya no quise buscar más porque me encontré con que está en un audiolibro en YouTube. Así es que si tú quieres oír el libro de Max Lucado y no tienes tiempo ni recursos para comprarlo, bueno, te recomiendo entonces que lo escuches, que escuches el audiolibro en YouTube. Ahí lo vas a encontrar, ahí está en YouTube, y será una muy buena opción para leer. Es un audio que dura 4 horas, me parece, por ahí así, pero vale la pena que lo oigas. Pero si lo vas a oír, no lo vas a leer y lo vas a oír, te recomiendo que te sientes, que pongas el audiolibro ahí y que lo escuches. No necesitas escuchar las 4 horas de corridito. Dices, ay pastor, yo no tengo tanto tiempo para sentarme y escuchar. No, es como si te sentaras a leer media hora, como decía Beto, media hora de lectura, escuchas un día media hora, al otro día media hora, al otro día media hora, y en 8 días, en una semana ya habrás escuchado un libro completo. Es como si lo hubieras leído. Pon mucha atención al audiolibro, que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo, sobre todo si estás padeciendo con la ansiedad. Beto, buenas noches, sé que ya es tarde, por eso ya nos vamos despidiendo. Si ya no hay más comentarios ni preguntas, nos iremos despidiendo ya. Beto, gracias por acompañarnos, hijo, todavía estaremos por aquí unos minutos. Buenas noches y espero que sea de bendición este video. Gracias. David, ¿qué nos recomienda para poderlos bajar de internet? Cristianos, pastor, miren, los libros cristianos, es muy difícil encontrar páginas autorizadas para la descarga. De hecho, hasta donde yo sé o donde yo he visto, la gran mayoría de las páginas que se dicen cristianas para bajar libros cristianos, no son legales. Están cometiendo un delito. Entonces, si tú quieres bajar un libro cristiano, tendrías que entrar a la página del autor y ver en qué lugares están ofreciendo el libro de manera gratuita. Generalmente no te ofrecen el libro completo. A veces te ofrecen el primer capítulo, la introducción, el prefacio, alguna parte del libro, alguna parte interesante del libro. Te ofrecen esa parte de manera gratuita para que tú lo leas, te intereses en el libro y después lo compres. Mi sugerencia, cuando yo hablo de descargar libros de internet, me refiero a libros que están, por ejemplo, en la página de la UNAM. Hay una página, se me olvidó ahorita el nombre, pero hay la biblioteca virtual, ya me recordé, hay una biblioteca virtual por parte de muchas editoriales donde suben muchos libros que tú puedes descargar. La gran mayoría de esos libros son de autores desconocidos, a menos que sean libros que ya nadie tiene el derecho sobre ellos, como El Quijote, por ejemplo. Es un libro que tú puedes encontrar en casi todas las editoriales y en diferentes tipos de publicación. Entonces, para evitar cometer algún tipo de delito, yo les sugiero buscar la página del autor, ver si existe algún tipo de servicio gratuito o algún tipo de libro gratuito. Ninguna de las páginas cristianas en las que yo he visto que ofrecen libros cristianos para descargar, ninguna, hasta donde yo sé, es una página legal. Es decir, están ofreciendo material como de películas, como de libros, como de artículos, como de mensajes cristianos, prédicas que no tienen los derechos de autor y sin embargo lo ofrecen. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué lo ofrecen? ¿Por qué cobran por esos libros? ¿Por qué hacen negocio con la palabra de Dios? No se hace negocio con la palabra de Dios, pero si tú publicas un libro
tienes que pagar la imprenta, tienes que pagar la impresión, tienes que pagar el papel, tienes que pagar al editor, tienes que pagar al publicista, y hay mucho que se tiene que pagar, y eso no es negociar con la palabra, es ofrecer un servicio y dar ese servicio y vender un producto. Es como si llegaras al mercado y le dices al de la carnicería: deme 1 kilo de carne, y ya cuando te lo da le dices: pues que se lo pague Dios, porque la vaca el Señor la creó. Te van a corretear con el cuchillo por todo el mercado. Entonces, todo el material cristiano conviene que lo cheques si es gratuito. Si es gratuito, pues bájalo, descárgalo, cerciórate de que sea legal y lo podrás conseguir. Si no, haz un esfuerzo por ahorrar un poco de dinero, ahorrando semanalmente, quizás en un mes y medio te puedas comprar un libro, o en 2 meses o más, dependiendo de tus posibilidades, pero vale la pena ahorrar en un libro y comprar un buen libro y tenerlo en casa. Después tú lo puedes rayar, lo puedes marcar, lo puedes escribir, lo puedes regalar, pero si descargas libros, solamente asegúrate de que son libros que es legal lo que estás haciendo. Yo no podría recomendarles ninguna página, no fomentamos eso, el propósito de este video no es para eso, solamente nuestra recomendación para ello. Entonces, David, es mi recomendación. Cuando puedas conseguirlos, pues ojalá encuentres un buen libro. Por aquí nos recomiendan un libro de Daniel Javif, se llama Inquebrantable. Conozco a Daniel Javif de las redes sociales, he visto lo que él hace y lo que él escribe. Son mensajes muy interesantes. De hecho, alguna vez yo he compartido en mi muro de Facebook, he compartido algún video de Daniel Javif. No he leído el libro, no sé de qué trate, pero gracias, Mara, por la recomendación. Ahí hay una recomendación, si ustedes quieren leer ese libro, pues ya está ahí la recomendación. Y por último, para estos días, algunas probablemente ya lo han visto esta película. Quiero recomendarles una película, seguramente ya la vieron, tiene muchos años que salió. Es una película de comedia familiar que a mí me gusta mucho por el mensaje que deja. La película se llama Alexander y el día terrible, horrible, otra vez, deje recuerdo, dice Alexander y un día terrible, horrible, malo, muy malo. Ese salió, es un libro que se escribió y se publicó en 1972 por Judith Viorst. Ella lo escribe, ella lo publica. Es un libro para niños, con la intención de enseñarle a los niños de que no tienen el control de los días y que a veces los días pueden ser malos, pero los puedes superar con ayuda de la familia. Esa película a mí me parece muy interesante para ver en familia, sobre todo en estos días de encierro y de estar en casa y de repente desesperarse y no aguantarse más. Pero es un libro que a mí me parece interesante. Puede leer el libro si no tienes acceso al libro, porque es un libro que se comercializó hace muchos años en Estados Unidos, y aunque hoy se sigue publicando y se siguen haciendo reediciones del libro, es muy difícil conseguirlo en México. Yo no lo he visto en México, ni en tiendas en México, no lo he visto. De repente, cuando salió la película aquí en México, la de con este actor Jim Carrey, o con la actriz que no recuerdo su nombre, ahorita se me fue, no me acuerdo, Garner, de apellido Garner, no me acuerdo cómo se llama. No, olvídenlo, Jennifer Garner, y Jim Carrey son los papás de este niño, Alexander, y es una muy buena película, son muy buenas actuaciones. Cuando salió esa película en México, de repente lo viste, el libro empezó a aparecer en los centros comerciales, hasta en Walmart lo encontrabas, pero ya como ya pasó la película, ya ya no es novedad, o sea, ya no
no es un libro comercial. La película salió en México en el 2014. Me parece que está en las plataformas de estas de televisión por cable o de estas de plataformas que ofrecen películas. Busca esta película, vale la pena verla, para ver en familia, para sentarte un rato, para reírte un rato, y sobre todo al final que puedas comentar con tus hijos pequeñitos, puedas comentar con ellos y enseñarles acerca de esta película. Habla de cómo no tenemos el control de las cosas, habla de que a pesar de que todo parece ser malo, puede ser bueno. Habla con tus hijos acerca de la importancia que tiene la familia para sobreponerse a las adversidades. Es un buen tema, es una buena película para ver en estos días y sobre todo verlo en familia. Te recomiendo que la veas. Júntate con tus niños, júntate con tus pequeñitos y comparte con ellos esta película. Ya me estoy despidiendo, ya es hora de irnos, ya nos pasamos de la hora. Procuro que estos videos sean de 1 hora, pero hoy sí ya nos pasamos, empezamos un poquito tarde, pero ya nos estamos yendo. Así es que gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por ver este video. Por ahí se queda el video en Facebook para que lo puedas descargar, para que lo puedas ver. De repente no me aparecen todos los mensajes que ustedes nos envían, no aparecen todos por aquí, pero créame que si después me tomo el tiempo de leerlos y algunas veces les contesto ahí, algunas veces ya no les contesto en sus comentarios porque ya los saludé desde aquí del video en vivo, pero es un gusto poder saludarlos y espero que este video les sea de bendición, que nos enriquezcamos más, que nos fortalezcamos, que tengamos confianza en Dios. Esto que estamos viendo también va a pasar y haz de la lectura un hábito que pueda enriquecer tu jornada, tu día, tu rutina, tu existencia. Y si te puedo recomendar el mejor libro que he leído en toda mi vida, es este que tengo aquí. He leído muchos libros. Alguna vez alguien me preguntó, ¿y cuántos libros has leído? La verdad no sé cuántos libros he leído, pero este es el mejor libro que he leído en toda mi vida. Es este, espérenme tantito que se me movió. Es este libro, la Biblia. Este es el mejor libro que he leído en toda mi vida. No he encontrado un mejor libro que me hable de todos los temas, que me aclare mis dudas, que me dé esperanza, que me dé confianza, que me dé fe, que me confronte con mi manera de vivir, que me desafíe a ser mejor persona. Es de motivación, de superación, de reto, de aventura, de policíaco, tiene de todo. Es un libro maravilloso, es un libro que te puede enriquecer, que te puede fortalecer y puede bendecir grandemente tu vida. Mucha gente trata de empezar de leer la Biblia cuando dicen voy a leer la Biblia y empiezan por el Génesis. No hagas eso. Mi recomendación es que si apenas es tu primera vez leyendo la Biblia, no empieces por el Antiguo Testamento. Te recomiendo que empieces por el Nuevo Testamento y de preferencia por el Evangelio de Juan, que es el cuarto evangelio en la Escritura. Si vas a empezar a leer la Biblia por primera vez, a pesar de que ya seas cristiano desde hace muchos años, pero no te has dado la tarea de leer la Biblia, no empieces por el Génesis. Mi recomendación personal es que empieces por el Nuevo Testamento y de preferencia por el Evangelio de Juan. De ahí, del Evangelio de Juan, te sigues derechito hasta la carta del apóstol Judas. Cuando llegues a la carta del apóstol Judas, no leas Apocalipsis inmediatamente, por ahí regrésate al libro de los Salmos, por ahí vete al libro de Proverbios, a lo mejor Esther es un libro muy corto, muy bonito, o al de Jonás, es un libro muy interesante, pero hazte el hábito, hazte el propósito de leer la Biblia. Si nunca la has leído, será muy difícil que puedas saber lo que en ella está escrito, porque habla mucho del plan de Dios para tu vida. Así es que esta es mi recomendación, estos son mis consejos. No soy un experto, pero te hablo de lo que sé o lo que yo me ha servido en mi vida, de lo que he aprovechado en mi vida. Espero que sea de bendición para la tuya y nos vemos en el próximo video de Quiero Saber. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a los que se van agregando apenas. Cristi, un abrazo bien fuerte. Pastor Alan, un gusto saludarle, si anda por aquí, le enviamos un fuerte saludo. Por aquí también nos ve Vero, qué gusto, Vero.
Qué bueno que estés por aquí, espero que nos estés viendo. Mando un saludo muy fuerte para tu familia, Vero. Les extrañamos, algún día nos veremos de verdad y nos daremos un fuerte abrazo. Francisco, eso me pasó a mí, pero ya me dio un tip y voy a volver a leerla. Claro que sí, si empiezas por Génesis, se te va a hacer complicado, va a ser un libro difícil de leer. Pero si empiezas por el Nuevo Testamento, de preferencia por el Evangelio de Juan, va a ser una lectura muy sencilla. El Evangelio de Juan, a mí me parece que es el Evangelio que mejor, o no que mejor, sino que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo de una manera muy, muy amable, muy amena y muy grata. Así es que te recomiendo que leas la Biblia, léela, dedícale tiempo. Ya en alguna otra ocasión he hablado cómo puede ser tu lectura de la Biblia, pero ya estaremos hablando. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia de tema, por favor, me quedo pendiente de recomendarles algo de música. Por ahí lo he estado publicando en Facebook, por ahí he estado dejando el tipo de música que a mí me gusta, que espero que a ti te guste también. Es música diferente a la que oímos normalmente en la iglesia, pero espero que te guste. Son sugerencias y recomendaciones que yo hago de la música que yo escucho. Espero que te guste. Ya en otro momento hablaremos más profundamente de música. Y quédate con esto que te compartí hoy. Ve la película con tu familia, hablen del tema, comenten de lo que está pasando y cómo podemos salir juntos adelante, y la mejor forma será en familia. Un abrazo fuerte para todos, les aprecio, les estimo, gracias por su compañía, gracias por quedarse con nosotros hasta el final y espero que sea de bendición este video. Si llegaste ya al final, como decimos en la iglesia, si llegaste ya nada más al amén, vuelve a repetir el video. Creo que te va a ayudar mucho para mejorar o fomentar el hábito de lectura en casa, sobre todo en tus más pequeños, en tus hijos. Un abrazo bien fuerte, les bendigo y espero que Dios esté con ustedes siempre. Y no te desesperes, esto va a mejorar. Sobre todo hasta el deseo de saber, porque yo también quiero saber. Nos vemos, hasta la próxima, cuídense mucho y bendiciones.